Buenos días. Hoy vamos a hablar sobre las comunidades ecológicas. Vamos a subir de nivel. Habíamos estado trabajando en el nivel de organización-población y ahora vamos a subir al nivel de organización-comunidad. El GIF animado que tienen precisamente en la carátula es un resumen de lo que vamos a ver. Vamos a dar una introducción de las comunidades ecológicas y luego hablar de algunos de los fenómenos que ocurren en ellas. Primero que nada, ¿qué es una comunidad ecológica? Bueno, una comunidad ecológica es un conjunto de organismos, es decir, es un conjunto de poblaciones que comparten el mismo entorno constituido, obviamente, por los mismos factores abióticos. El conjunto de esos factores abióticos, donde vive una comunidad, se llama biotopos. El lexema bio significa vida y topos lugar donde están las vidas. Y claro, tenemos comunidades microscópicas y comunidades en interacción con los factores ambientales. Bueno, ¿cómo es la estructura de una comunidad ecológica? Bueno, como por ejemplo en este arrecife, ¿qué es lo que pasa? Los organismos de una comunidad se ubican en el espacio-tiempo, distribuyéndose en estratos de composición peculiar, desde el punto de vista de las especies que las forman, en términos de morfología, de los estratos, rol ecológico y taxones. ¿Qué es la estratificación? Obviamente sabemos desde la terminación que es un proceso. Y bueno, la estratificación es el proceso que distribuye en la comunidad a las poblaciones en estratos, en capas, según el espacio y el tiempo. Así pues, debido a ello tenemos dos tipos de estratificación: la estratificación espacial y la estratificación temporal. En el caso de la estratificación temporal, estamos hablando de capas de organismos en el espacio, y en la estratificación temporal, pues de capas de organismos, pero en el tiempo. Podemos distinguir en la estratificación espacial de dos tipos: la estratificación vertical y la estratificación horizontal. En la vertical, los estratos se organizan según el eje de altura, y en el horizontal las capas se disponen según un transecto X, obviamente paralelo a la superficie horizontal. Y en la estratificación temporal distinguimos la estratificación circadiana y estacional. En la circadiana los estratos se organizan según las 24 horas del día, como lo sabemos del lexema circa, que es cerca, y día. Y en la estratificación estacional, ¿qué es lo que pasa? Pues bueno, ahí los estratos aparecen a lo largo de las estaciones del año. Bueno, antes de continuar es importante hablar sobre qué son las formas fenotípicas autótrofas. ¿Por qué? Porque los organismos autótrofos son fundamentales para dar espacios vitales a otras especies que conviven en las comunidades ecológicas. Dado que los organismos autótrofos tienen cualidades morfológicas que modifican el entorno, podemos distinguir de las formas fenotípicas autótrofas. Tenemos las formas arbóreas, las arbustivas, las herbáceas y también las formas talófitas. En el caso de las formas arbóreas, estamos hablando de las plantas longevas con un tallo principal leñoso, grueso y alto. Todos ustedes lo conocen muy bien, son los árboles. Las formas arbustivas son en general plantas anuales o bianuales o no muy longevas, con muchos tallos semileñosos y con alturas de 5 a 20 decímetros. Por lo general, las formas herbáceas son más pequeñas. Son plantas con frecuencia poco longevas, suelen ser anuales, con tallos suaves y verdes y con una altura menor a 10 decímetros. Las formas talófitas son plantas pequeñas con cuerpos sin órganos típicos de hojas, tallos, raíces, y son con alturas que se miden
en milímetros. Y entonces, cuando hablamos de estratificación espacial vertical, por ejemplo, en este esquema de la selva, ¿qué es lo que pasa? Los organismos se disponen en el espacio según el eje vertical. ¿Y qué distinguimos? Distinguimos varias capas. La capa superficial, la capa de los arbustos, la capa de la vegetación subyacente, el dosel, las copas de los árboles, y la capa emergente de los árboles mucho más altos. En cambio, la estratificación espacial horizontal, estamos hablando de cómo a lo largo del eje horizontal las comunidades se disponen teniendo variaciones en el nivel de estratos. Vamos al lado izquierdo, estamos disminuyendo el número de estratos. Así que esta disposición es la estratificación espacial horizontal. Bueno, cuando hablamos de las estratificaciones temporales, en la circadiana, por ejemplo, lo que encontramos es que los organismos se disponen en el espacio de manera distinta en el día y en la noche. Y de nuevo en el día. Como pueden ver en la ilustración, muchos organismos, en este caso del medio marino, durante la noche se desplazan hacia cerca de la superficie. En cambio, durante el día se disponen más abajo. Esto tiene que ver precisamente por los organismos productores, los que llevan a cabo la fotosíntesis en medios acuáticos, que son organismos fotosintéticos, plancton, que se desplazan en diferentes momentos, según la existencia de luz o su ausencia. Y los demás organismos que se los comen, pues también se desplazan en función de ello. Y también en función de la necesidad del oxígeno, que es en la noche hay más oxígeno cerca de la superficie que abajo. Bueno, en la estratificación temporal estacional, ¿qué es lo que tenemos? Que a lo largo del tiempo, a lo largo del año, ¿sí?, claramente hay cambios en la vegetación que tienen que ver precisamente con las estaciones que ustedes conocen del año. Bueno, aquí es importante hablar de cuántas estaciones del año hay. Si yo les pregunto, lo más común es que me van a decir que son 4, pero hay un gravísimo problema, porque como pueden ver en el GIF animado, en realidad lo que ocurre es que la Tierra rota sobre su eje en un plano que esté inclinado respecto al eje de órbita de la Tierra alrededor del Sol, de tal manera que a lo largo de todo el año, el eje de la Tierra, la parte del polo norte, está orientada, de tal manera que la mayor parte de los rayos del Sol llegan ¿a dónde? Llegan al hemisferio sur. Entonces aquí hay más calor que en el polo norte. En el hemisferio norte que llegan menos rayos de luz, como es claro en este esquema. Y luego cuando pasan otros 6 meses del año estamos en la posición contraria, donde en el hemisferio norte es verano y en el hemisferio sur es invierno. ¿Ok? Bueno, entonces las estaciones del año, ¿de qué dependen? De la inclinación de la rotación del eje de la Tierra en relación al plano de órbita de la Tierra sobre el Sol. Y bueno, debido a ello, ¿cuántas estaciones hay? Pues varía, depende de dónde esté uno ubicado en la latitud sobre la Tierra, y entonces podemos distinguir entonces que precisamente tenemos 4 estaciones en la zona templada con latitudes medias, tanto en el hemisferio norte como en el hemisferio sur, y tenemos verano, otoño, invierno y primavera.
Sin embargo, si nosotros vivimos en la zona del Ecuador o en los polos, tenemos otras estaciones. En la zona tropical tenemos realmente dos estaciones, la estación húmeda y la estación seca. Cuando hablamos en las zonas cercanas de los polos, en las regiones polares, también tenemos dos estaciones. Tenemos la estación oscura y la estación iluminada. Dos, porque pues aquí casi no llegan los rayos del sol, entonces es la estación oscura del año. ¿Cómo interaccionan los organismos de una comunidad ecológica? Bueno, en general podemos hablar que son muchas las maneras en las que interaccionan, pero resaltaremos en este curso las relaciones de alimentación y de la función ecológica que cumplen las diversas especies. En el lado izquierdo, en este camaleo, estamos representando las relaciones de alimentación, y al lado derecho, donde estos dos canguros machos están. Competencia, pues es otro tipo de relación ecológica que vamos a estudiar más adelante, en el siguiente video. ¿Cómo representamos, pues, las relaciones tróficas? Que son las que vamos a ver ahora. Bueno, las relaciones tróficas su nombre viene del lexema trófico, que significa comida. Las relaciones tróficas son eventos de alimentación entre organismos y hay varios modelos para representarlas. Tenemos las cadenas tróficas, las redes tróficas y las pirámides alimentarias, o tróficas también. Si ustedes dicen cadena alimenticia, están diciendo una barbaridad, porque el adjetivo alimenticio quiere decir que sirve de alimento. Y las cadenas tróficas es solo, no se come. Las cadenas tróficas es una representación de cómo los organismos de una comunidad están comiendo. Así que está muy mal dicho que digan cadenas alimenticias. Las cadenas y las redes alimenticias se comen. Se debe decir cadenas tróficas o cadenas alimentarias. ¿Ok? Como se ve en el GIF. Las cadenas tróficas tenemos dos clases, la cadena trófica de los productores y la cadena trófica de los desintegradores. En caso de las pirámides alimentarias, tenemos las pirámides de biomasa, las pirámides de organismos y las pirámides de energía según que representemos de la comunidad. La masa viva, los organismos como entes individuales y la cantidad de energía almacenada en sus cuerpos. ¿Cómo es una cadena trófica? Bueno, pues una cadena trófica, como la que se muestra aquí, es una serie lineal de eventos de alimentación donde un organismo, por ejemplo las plantas, son comidos por otros, los herbívoros, y los herbívoros por carnívoros. Y entonces, en una cadena trófica, la punta de la flecha está señalando al organismo que come al anterior. ¿De acuerdo? Y entonces, la flecha lo que está indicando es la dirección del flujo de biomasa desde las presas a los depredadores, hasta el último depredador. Tenemos las plantas, entonces las plantas son los organismos productores, los que producen la biomasa, los herbívoros y los carnívoros son los organismos consumidores que consumen precisamente la biomasa creada por los productores por medio de la fotosíntesis. Y cuando ocurre este paso de energía, de la energía que se tiene almacenada en el cuerpo de las plantas, de ese 100%, en general,
buena parte de ese 100% se queda todavía en el cuerpo de las plantas, ¿sí? Buena parte de esa energía se usa para mantenerse vivos, y en la relación trófica solo un 10% de la biomasa de las plantas es transferida a la biomasa de los herbívoros. Con ese 10% se construye el cuerpo de los herbívoros, con ese 10% se realizan las funciones vitales de los herbívoros, y solo otro 10% de la biomasa de los herbívoros es transferida al siguiente nivel trófico, constituido por los carnívoros. Entonces, ¿cómo fluye la energía en una cadena trófica? Repitámoslo. Fluye. La energía entra a la cadena por medio de los organismos con nicho alimentario del productor. Son organismos autótrofos. De ahí, la energía es transferida a los diversos organismos, ¿sí?, que no son capaces, que solo respiran, que solo fermentan, que son organismos heterótrofos. Las plantas u otros organismos que son productores llevan a cabo la producción mediante la fotosíntesis o eventualmente por la quimiosíntesis. De ahí la energía pasa y sale de cada nivel, del trófico, en forma de calor y en forma de energía química como alimento a los herbívoros y los carnívoros. Entonces, noten que la salida de energía es a través de la disipación de energía calorífica en el cuerpo de todos los organismos, debido a que todos los organismos llevan a cabo la respiración celular aerobia, anaerobia y la fermentación, precisamente para liberar la energía química almacenada en el alimento y convertirla en ATP disponible para todas las funciones vitales de ellos. Y al final, claro, la energía se transforma en calor y se disipa hacia afuera. Tenemos aquí una regla que se llama la regla del diezmo ecológico, donde si partimos del 100% de energía que tienen las plantas, solo el 10% se transfiere a nivel de los herbívoros y solo otro 10% a los carnívoros. Es decir, que de plantas a herbívoros solo se transfiere el 10%, pero de herbívoros a carnívoros solo el 10% de lo que tienen los herbívoros, lo que equivale obviamente al 1% de las plantas originales. ¿Toda la energía de un nivel trófico sale como energía calorífica? No. Los organismos al morir tienen energía química almacenada en las moléculas de su cuerpo, y entonces resulta ser que parte de la energía que tenía cada nivel trófico, productores, herbívoros y carnívoros, se pierde como materia orgánica muerta, que está disponible a la acción de los organismos que se llaman reductores o desintegradores. De ahí de que las cadenas tróficas que comienzan en organismos desintegradores o reductores que obtienen su energía a partir de metabolizar materia orgánica muerta, también existen, como ya lo habíamos mencionado antes. De aquí que los reductores, los desintegradores, se alimentan de materia orgánica muerta, y de ahí eventualmente se forman nuevas cadenas alimentarias. Insistamos, los cadáveres son fuente de energía química para organismos desintegradores. 100% plantas, de ese solo el 10% pasa a los herbívoros, y del todo ese 10% que queda en el cuerpo de los herbívoros y sirve para que funcionen, parte se pierde como calor, parte se pierde como materia orgánica muerta cuando fallecen estos organismos, y solo el 10%
toda la biomasa de los herbívoros pasa a los carnívoros, donde también esa energía se usa para construir el cuerpo de los herbívoros, para hacerlos funcionar de tal manera que se pide energía calorífica, y también cuando fallecen, su cuerpo tiene energía que está disponible en los organismos reductores. Así pues, ¿por qué son importantes los detritos? Es decir, ¿por qué es importante la materia orgánica muerta? Porque a partir de esta, de detritus, surgen cadenas tróficas y se reciclan los elementos biogenísicos, los elementos que vieron en biología 1. Entonces, los desintegradores también sirven de estrato basal, de nivel basal, en una cadena alimentaria donde tenemos varios otros organismos que son los consumidores primarios que comen a los organismos desintegradores, y estos consumidores primarios son a su vez comidos por otros consumidores secundarios hasta que tenemos los últimos consumidores que son los consumidores finales. Entonces, pasemos a otra forma de representación. ¿Qué es una red trófica o alimentaria? Bueno, es un esquema que representa las relaciones alimentarias de todos los organismos de una comunidad. Y entonces, en este esquema del estuario de Itan, Montoya y colaboradores describen las relaciones alimentarias. Cada círculo es una especie y las líneas representan siempre las relaciones de alimentación sin distinguir realmente quién se come a quién. Como pueden ver, el 80% de las interacciones de alimentación tienen 2 eslabones y el 97% tienen 3 eslabones. Noten, en este ejemplo concreto, estamos aquí, hay una especie que se llama Phalacrocoras carbo y establece relaciones de alimentación con otras especies y hay muchas rutas disponibles. Eventualmente esta ruta, vean, 1, 2, 3, 5, 6. Hay 6 eslabones en la cadena. Y claro, esto varía, pero es poco. Las cadenas tróficas largas son realmente raras. Fíjense que de aquí a acá, lo más común, desde Phalacrocoras carbo a Ectomorpha, puede haber una cadena alimentaria de solo 2 eslabones. ¿Qué es lo más común? Como lo vemos en este estudio. Y en este otro, 1, 2, 3, 4, 5, 6 eslabones. En otro que es más raro, pero puede pasar y noten que el 80% de las relaciones alimentarias son de 2 eslabones y el 97% son de 3 eslabones. El resto, 3%, son relaciones alimentarias de más eslabones. Un ejemplo de red trófica o alimentaria vamos a proponerles. En una comunidad como el bosque templado, cada población participa en varias cadenas alimentarias. Noten, ubicamos a los productores, los árboles, los pastos, y entonces, eventualmente, de los pastos son fuente de alimento para los ratones para las serpientes para el halcón, ¿no? Y claro, de los pastos a los conejos, de los conejos a las serpientes y al halcón, pero hay muchas otras posibilidades. De ahí a los ortópteros, de ahí a las serpientes, y hay varias posibilidades. Estos son comidos por aves, otro. Las cadenas tróficas se entrecruzan formando la red. Otro ejemplo de red trófica o alimentaria, en este caso marina, que es lo que tenemos. También cada población participa en varias cadenas tróficas. El plancton es
son los productores, pueden ser consumidos por el krill por las focas, o por las gaviotas, o por estos moluscos cefalópodos, directamente por las ballenas, también las relaciones tróficas entre el océano y el medio marino. Ahora bien, vamos a hablar de otra representación de estas relaciones tróficas. ¿Qué es una pirámide trófica? Bueno, es un histograma que representa la energía, la biomasa o el número de organismos de cada nivel alimentario. El flujo de energía se desplaza desde la base hacia arriba, de tal manera que tenemos en un primer nivel trófico, que es el de los productores, son todas las especies que llevan a cabo la síntesis de materia orgánica. Sobre estos están los organismos que comen a los productores, son los consumidores primarios, normalmente denominados herbívoros. De hecho, mabor, que significa comer, y hierba, por supuesto. Tercer nivel son los consumidores secundarios, que suelen denominarse carnívoros, porque comen carne. Podemos tener otro nivel superior, que tenemos los consumidores terciarios, que son, por lo tanto, carnívoros secundarios. Y eventualmente tenemos un nivel final, que es el consumidor final en esa comunidad. ¿Cómo es una pirámide trófica o alimentaria de energía? Bueno, en el histograma representa la energía almacenada en cada nivel trófico. ¿Sí? Entonces, noten cómo en cada nivel trófico hay menos biomasa, hay menos y menos energía. Y aquí tenemos la regla del riesgo ecológico. La energía, en el caso de los productores, digamos, estamos hablando de 10.000 unidades de energía, que digamos kilocalorías. El siguiente nivel solo tiene la décima parte, que es 1.110. Nótese cómo cada nivel posee el 10% de energía del nivel trófico inferior. Esto es muy importante. Estamos hablando de 10.000 kilocalorías, 1.110. ¿Cómo es una pirámide trófica o alimentaria de biomasa? Bueno, es un histograma que representa la materia viva. Usamos del lexema bio, que significa vida, y masa. Entonces estamos representando la masa viva en cada nivel alimentario. Entonces empezamos con el primer nivel, el trófico de los productores. Tenemos, digamos, 10 a la 7 toneladas métricas. Estamos hablando de 10 millones de toneladas de productores. El siguiente nivel es el nivel de consumidores primarios, que son los herbívoros, que representan 1 millón de toneladas métricas, el 10% de 10 a la 7. Luego tenemos el tercer nivel, que son los consumidores secundarios, con 10 a la 5 toneladas métricas. Sobre este tenemos a los consumidores terciarios, si existen, que representan en este caso el 10% de 10 a la 5. Estamos hablando de 10.000 toneladas métricas. Y pues eventualmente nos vamos a encontrar con un último nivel trófico. El nivel trófico en este caso sería de consumidores finales. Estamos hablando que la regla del 10% del diezmo ecológico se cumple aquí. 10 a la 7, 10 a la 6, 10 a la 5, 10 a la 4, 10 a las 3 toneladas métricas. Una pregunta, ¿las toneladas tróficas siempre se ven de pie como la anterior? Pues no siempre, no en todos los casos. En las comunidades marinas existe un efecto derivado de la longevidad y tamaño de los organismos característicos de cada nivel alimentario. Como la pirámide trófica de organismos, esto lo que ocurre es que se invierte la forma de la pirámide.
Los organismos productores en el medio marino son generalmente unicelulares o multicelulares y los consumidores finales son organismos pluricelulares muy longevos. Estamos hablando de que algunos tiburones tienen siglos de existencia. Debido a ello, los consumidores, los productores algas y monedas en un momento dado, nosotros tenemos en el día de hoy muy poquitos. Y los organismos del zooplancton que se come a estos productores, que son monedas y protistas, son organismos que tienen mayor masa, viven más tiempo. El siguiente nivel está formado, digamos, por los organismos que tenemos aquí. Peces, consumidores secundarios que son peces, consumidores terciarios que vienen siendo peces, y finalmente tenemos los consumidores finales, que en este caso, en el medio marino, muchos de ellos son elasmobranquios, son organismos como los tiburones. Debido a ello, como viven siglos, han acumulado la biomasa de todos los días de su vida de productores. Y como aquí estamos, aquí en el cuerpo, en la biomasa de un tiburón, tenemos la biomasa de cientos de años de productores, algas y mineras que han sido consumidos a lo largo de la cadena trófica. Y bueno, con esto realmente concluimos y debemos de resaltar un detalle que ya saben en todas las clases les insisto. ¿Qué debemos hacer para evitar las amenazas ambientales que vamos a estudiar en semanas que siguen? Pues bueno, sobre todo pensar, reflexionar acerca de cómo vivimos. Luego deducir cómo debemos de vivir realmente. ¿Para qué? Para actuar y enseñar a vivir sustentablemente a las personas de nuestro entorno. Y bueno, eso es todo.